Buenos días a todos, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con la clase número 2 de software de aplicación estadística y administrativa. Y esto es la continuación de lo que vimos en la clase 1, que estamos viendo la descripción de los datos estadísticamente. Si no mal recuerdo, ahorita haremos un recuento. Vimos medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de variación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Dimos la interpretación de ellos, las medidas de morfología, sesgo y kurtosis. Y también vimos algunas que son medidas de posición. Esas medidas de posición iban a representarse como cuartiles, déciles y percentiles. Y creo que hasta ahí nos quedamos y lo hicimos como para 10,000 datos. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Y este es el ejercicio que teníamos, ¿no? A ver, confirmen, chicos, por favor. Si sí es para continuar. Sí, profesor, ese. Sí. Ok, y les dejé investigar una serie de cuestiones, de conceptos, para ir a lo que es la parte de la representación gráfica de los datos. Comenzamos abiertamente. ¿Qué dice la regla de Sturge? Yo encontré que es para determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos. Correcto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Yo encontré lo mismo, profe. Ok. Pues continuemos. Para ello vamos a necesitar un valor mínimo, un valor máximo. Después vamos a tener el rango. Después vamos a tener Sturge, si bien les parece. Y de ahí ya vamos a determinar el ancho del intervalo. Y de ahí partimos, ¿de acuerdo? Bueno, no, aquí vamos a poner el número, discúlpenme, número de intervalos. Ahora sí vamos a tener, después de Sturge, el ancho del intervalo. Fíjense bien, para poder calcular el mínimo que necesitamos, pues eso va a ser igual a min desde A1, que es el intervalo de datos, hasta J1000. Mi mínimo es 5, como lo habíamos determinado. Mi mínimo es 5. Y mi máximo es desde A1 hasta J1000. Mi máximo es 60, ¿no? Acuérdense que esos venían de estos aleatorios que habíamos dicho entre 5 y 60. No necesariamente les tiene que dar 5 y 60, que les quede claro. O sea, dentro del aleatorio el mínimo pudo haber sido 8 o 7 y no necesariamente el que nosotros le habíamos dado que era 5. ¿De acuerdo? ¿A alguien le da así? ¿Nada más puso el número o le puso fórmula? Es que no vi. La fórmula. Ah, ok, espérese. A mí sí me dio, profe. ¿Cuánto te dio? 5 en el mínimo y máximo 60. ¿Alguien le dio diferente, ya sea en 5 o en 60? A mí me dio lo mismo. No, profe. Está bien, o sea, no pasa nada. ¿Dudas hasta ahí?
profesor. Está todo bien. Correcto. Entonces el rango iba a estar definido entre el valor máximo menos el valor mínimo, ¿de acuerdo? El rango es de 55. Déjenme centrar estos datos para que los puedan ver. Ahí está, ¿no? Bien. Siguiente, vamos a abrir aquí nada más para citarles rápidamente la regla de Sturge. ¿Alguien la tiene? Yo encontré, profe, Ujú. que la regla de search es para ver cuántos número de clases se va a encontrar pues, de todo el conjunto de datos, ¿no? Se Ujú. dice que se utiliza para determinar bueno, eso, y que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos. O sea, a fuerza se necesita para la gráfica. Bueno, sí está correcto. Gracias. Ahí está la regla de Sturge. ¿Ya la vieron? Dice que el número de intervalos k es igual a 1 más 3.3 logaritmo base 10, obviamente, de n, del número de datos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Vamos a aplicarla. La regla de Sturge nos dice que esto es igual a 1 más 3.3 por logaritmo base 10, coma. ¿Cuántos números hay? 10,000, ¿no? Sí, Esto debe estar mal. A ver, vamos a aplicar el log. Déjenme ver aquí. Ahí está, ¿no? sí, profe. Profe, ¿también puede poner tantito el rango para ver? Me perdí ahí nada más en el rango. Perfecto, gracias. ¿Los demás dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Los demás? Pues, ¿Vamos bien? Bien, ¿qué nos está diciendo Sturge ahí, muchachos? ¿Cuál es la interpretación? Que van a haber 14 intervalos o algo así. Ajá, que debe haber 14 intervalos y y nosotros decidimos, porque es 14.2, que lo elevemos a 15 o bien que lo dejemos en 14. ¿Están entendiendo? Sí, profe. ¿Los demás?
¿Por qué a 15, profe? Pues porque es 14.2. Aquí ya viene la decisión del que está haciendo el tratamiento de los datos, ¿no? Ah, ok, aunque sea .1, ¿se puede elevar a 15? Bueno, es una decisión. Se puede elevar o se puede dejar en 14. Ok, está bien, profe. Gracias. Bien. Entonces, ¿cuántos? ¿14 o 15? Ustedes decidan. 15. Ok. 15 intervalos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. ¿Cuánto es el ancho del intervalo? El ancho del intervalo va a estar determinado como el rango, que es de todo lo que disponemos, entre el número de intervalos que acabamos de decir. Entonces, cada ancho de intervalo va a tener Disculpe, tres. profe. Mande. Sí. No te escucho, perdón, no sé quién interrumpió. Sí, profe. Sí. Oiga, rapidísimo, es que llegué un poquito tarde. ¿Puede regresar? No te escucho nada, compadre. Bueno, Sí. es que no tengo la del mínimo. ¿Puede regresar ahí, por favor? Ahí está. Ya tengo esa. Es lo mismo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Luego qué? Ya tengo esas dos. Ahora la de rango, ¿me la puede dar, porfa? Se resta. Sí. El máximo menos el mínimo. ¿Puede poner la casilla de rango, por favor? Le puse en la casilla de rango. Ok, ya, gracias. ¿Ya? ¿Mandé? ¿Podemos continuar? Ya. Ok, entonces les Sí, decía que profe. el ancho del intervalo está definido como el rango entre el número de intervalos que nosotros seleccionamos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces lo siguiente, fíjense bien. Lo siguiente es aquí. Vamos a abandonar un poquito más acá la escena. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Aquí va a estar el número de intervalos, Aquí va a estar algo que se llama para ustedes límite inferior, L.I. Después va a estar para ustedes algo que se llama L.S, límite superior. Después va a estar algo que se llama frecuencia absoluta, F.A. Después va a estar F.R, frecuencia relativa. Después va a estar frecuencia percentil. F.P, perdón, aquí me está faltando los puntos finales para abreviar. Entonces, eso también se los dejé de tarea, que lo investigaran, frecuencia porcentual, y después va a estar algo que se llama la FACUM, que es frecuencia acumulada, y bueno, hasta ahí, ¿no? Para poder empezar a trabajar sobre ello. ¿Tienen duda de la nomenclatura que estamos utilizando? ¿Está bien? ¿Podemos continuar? Bien, continuemos. Entonces, esto es 1, 2, 3. Vamos a hacer una serie. Vamos a hacer una serie del 1 al 15, que es el número de intervalos. Aquí está listo. Del 1 al 15. Hasta ahí. Listo. ¿Podemos continuar? Bien, continuemos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y aquí va a estar la fila de totales. Bien, si tenemos la fila de totales. Ok, número 1, para el límite inferior primero, pues siempre de los siempre, porque ahorita les toca hacer un ejercicio, siempre va a ser igual al mínimo. Siempre va a ser igual al mínimo. Ese es el primer límite inferior. ¿De acuerdo? Para el límite superior, siguiente, va a ser el mínimo más, bueno, y siempre va a ser el mínimo. Aguas, aquí le vamos a poner F4 para fijarlo.
más el primer número de intervalo por el ancho del intervalo, que el ancho del intervalo lo acabamos de calcular aquí. Ahí está la fórmula y de ahí lo que vamos a hacer es arrastrar hasta el número 15. Algo está fallando aquí, déjenme ver. Que siempre es el mismo ancho del intervalo. El ancho del intervalo también se fija y entonces eso nos debe de dar hasta esta cuestión de aquí. Listo, el final debe ser 60. Vamos a reducirlo ahí a algunos decimales sin problema. Y bueno, el límite inferior aquí, el segundo límite inferior va a ser el primer límite superior por regla. Y entonces de ahí vamos a arrastrar y ya vamos a tener la creación de intervalos como ustedes están viendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Podemos continuar? No, ¿puede repetirlo? ¿Qué? ¿Cómo fijo? Con F4 en mi computadora no fijo, profe. Presiona Fn y F4. A lo mejor es segunda función tu computadora. Sí, ya, así ya fijo. Ok. Ya, y después el límite inferior más, ¿qué otro valor fijado? El límite superior. No, más el número de intervalo por el ancho del intervalo fijo. El ancho de intervalo es el último que calculamos hace ratito. Ok. Igual lo fijo ese valor. Igual se fija ese valor. Ok, gracias. Bien, los demás, ¿cómo van? ¿Todo ok? Profe, Mande. va a decir que como molesto, pero no tengo el ancho del intervalo. ¿Me puede repetir nada más esa parte, porfa? El ancho del intervalo está definido como el rango entre el número de intervalos. A mí no me dio, Gracias. profe. Límite inferior, por favor. ¿Cómo? ¿Me puede repetir lo del límite inferior? El primer límite inferior siempre es el mínimo, la celda del mínimo, siempre. Ese sí, tengo. Los de abajo, ¿cómo lo saco? El límite inferior, pues es el límite superior. Profe, a mí no me salió, no sé por qué. ¿Qué no te salió? El límite superior, a ver, permítame. No, no sé si alcance a ver, profe. No, es que todo literalmente me salió lo mismo. ¿Por qué no fijaste el valor? Checa lo que se Sí, tiene que fijar. sí, Hay fijé los dos tres valores valores. que se tienen que fijar. ¿Eh? Ok, a ver. Sí. Listo. Gracias, profe. ¿Ya dio? Sí, ya estaba Profe, fijando los tres valores. Mande. a mí me sale negativo. No, pues está mal. ¿Nos compartes tu pantalla y te ayudamos? A mí me sale negativo, profe. ¿Nos compartes tu pantalla y te ayudamos? Porque el ancho del intervalo me salió negativo. Por eso, Arturo, ¿nos compartes tu pantalla y te ayudamos? ¿Sí? Por favor. Voy. Sí, profe, demito. Es que estoy en la compu. Sí, 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 adelante, sin problema. Los demás vayan checando, si no, no tiene sentido. Están en software, señores. Tienen que aprender.
¿Ya se ve? Sí, pero vemos Teams. Deberías de poner Excel, porfa. Ajá. A ver, dale ahí en el límite superior la primera fórmula. Ah, a ver, porque el ancho del intervalo está dando negativo. Dale clic ahí. Ah, Arturo, porque el rango, otra vez, el rango es el mayor menos el menor. Vete a la fórmula del rango. Ahí es igual al mayor, el máximo menos el mínimo. Entonces ya te va a dar 3.6. Te debe dar 3.6 positivo. ¿Ya, no? Sí, ya. Ahí deben de tener cuidado, ¿sale? Gracias, profe. Vale, ¿los demás? ¿Alguien otra duda? Vamos bien, profe. ¿Listo? Bueno, Arturo, ¿podrías dejar de compartir? Yo te comparto. Ahí pantalla. ¿Listo? Bueno, pues aquí vamos a comprobar si están bien. En primera instancia lo que tienen que checar es que el primer límite inferior sea igual al mínimo, que es 5 que le salió de la parte de atrás, y el último límite superior sea igual al máximo, es decir, en este caso 60, ¿no? Pero siempre deben de ser coincidentes. Otra vez, repito, siempre deben de ser coincidentes. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra, todo bien. ¿Cómo? Todo bien. Ok, muy bien. Continuemos. Si la teoría no falla, vamos a hacer el conteo. Brenda, ¿qué es frecuencia absoluta? Brenda. Sí, perdón, profe, es como el número de veces que se repite. Que se ¿Que se repite repite? el resultado, ¿no? No me gusta como tal esa interpretación, o sea, en lo personal. A ver, ¿alguien más? O trata de buscar otras palabras, Brenda. Que se repite, no, ese es el que me causa ruido. ¿Podría decir que se produce? No. ¿Alguien más? Que le ayude a su compañera, por favor. Yo lo encontré, profe, como que es pues es una medida que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso cuando realizamos un número de determinados experimentos aleatorios. ¿Y eso en mexicano qué quiere decir? Que, o sea, de todos los valores que sacamos aleatoriamente, que en nuestro caso son 10,000, de todos esos valores, pues nos va a dar la información de cuántos números de esos 10,000 se va a repetir de ese suceso. Más bien no se va a repetir, Isaí, sino pongan atención, más o menos va por ahí. Que nosotros vamos a contar en la primera frecuencia absoluta cuántos valores de esos 10,000 están concentrados entre el intervalo de 5 y 8.67. Otra vez, ¿cuántos de esos valores de los 10,000 están concentrados o se encuentran dentro del rango de 5 y 8.67? No es tanto que se repitan, sino que se encuentren ahí, ¿no? Ok, sí, profe. Sí, Brenda, por eso no me gustaba la parte de la frase de repetir. Porque no Profe, necesariamente se tiene que repetir. ¿Mandé? o sea, tengo una pequeña duda, profe. Sí. Si en el límite superior, en el último, cuando debe dar 60, si se pasa un poquito, ¿no importa de 60? No, ¿O a fuerzas tiene que ser no, 60? sí, sí importa, tiene que dar el exacto.
Ok. ¿Quieres que chequemos? Pues sí, profe. Me da 63 y no sé por qué. Compártenos tu pantalla. No se me desglosan bien los números. Perdón, ¿quién nos va a compartir su pantalla? Creo que Diego. Sí, yo, profe. Adelante. Permítame. Diego, esperamos tu pantalla. Sí, profe. Es que mi compu es muy lenta, pero ya iba. Ok. ¿Ya se ve, profe? Apenas está empezando a compartir. Ok. Ok, ajá. A ver, dale clic en el primer límite superior, por favor. Ah, pero a ver, es que tu ancho de intervalo está mal. Discúlpame, a ver, ahí. Vete al ancho del intervalo. Ajá. Tú lo dividiste entre 14.2 y no entre 15. O sea, ¿cómo? Tú estás haciendo la división entre 14.2 y no entre 15. Ah, ok, sí. Hazlo y ahí se debe de corregir y debe de dar 60. Perfecto, sí, ya. Gracias, ¿Sale? profe. Órale. ¿Quién más? Yo en el límite inferior, profe. Compártenos. Ajá. Tengo mal la columna del límite inferior. Porque no se jala desde el primero, Arturo. Dale clic en el segundo. Dale clic en el segundo límite inferior. Ahí. Dale igual. Y es Ajá. igual al primer límite superior.
donde está el 8.6. Ajá. Dale Enter y de ahí arrastras a partir del segundo, Arturo. Ah, ok, gracias, profe. ¿Alguien más? No, profesor. Bueno, de mi parte no. Ok, No, profe, todo Patricia, bien. Didier, Andrea. Ninguna, profesor. No, maestra. Muy bien. Ok, entonces estábamos con el término de la frecuencia absoluta. Vamos a ver cómo rayos se hace esta parte del término de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta vamos a tener a contar puntos i. Contar puntos i. Dios, es desde A1 hasta J1000. Va a contar en ese rango, y lo voy a fijar para poder arrastrar. Quiero que pongan atención, por favor, Ahí está, desde A1 hasta J1000, coma, y va a ser, entre comillas, aquellos que sean mayores o iguales, así se va a interpretar. Le vamos a dar ampersand, según la sintaxis de esta fórmula, coma. Y bueno, no es contar sí, una disculpa, es contar punto sí, punto conjunto, porque son más de 2 reglas. Y de ahí le vamos a volver a dar desde A1 con F4 fijado, pongan atención, hasta J1000 fijado. Y le vamos a dar coma a aquellos que sean menores. Ahí está, menores, nada más menores. Y vamos a cerrar las comillas, le vamos a dar ampersand y le vamos a dar que sean a este rango. Ahí lo tienen y bueno, ahí nos está corrigiendo algo, 717. Ahí está, hay 717 valores, señores. Ahí está la fórmula para ustedes, ¿sí la ven? Sí, profe. Nada más puede repetir la explicación otra vez mientras la hacemos otra vez. Ok. Lo que está diciendo la fórmula es, tenemos que contar los valores que se encuentran, de esos 10,000 valores, los valores que se encuentran entre 5 y 8.67. La fórmula de contar punto sí, punto conjunto, lo que está haciendo es, mira, toma este valor desde A1 hasta J1000, que es el rango, pero lo estoy fijando para que yo pueda arrastrar, pongan atención, lo estoy fijando para que yo pueda arrastrar. Y lo que está diciendo es aquellos valores, entre comillas, que sean mayores o iguales. El límite inferior lo estoy tomando como mayor o igual, fíjense bien. Y Q2, ¿quién es Q2? Pues el primer límite inferior. Aquellos que sean mayores o iguales a 5. Y después en el mismo rango, pero aquellos que sean menores que 8.67. Es lo que le estoy diciendo básicamente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Los demás dudas? No, profe. Solo espere tantito, profe, que no me sale. Maestro, si me dio 691, ¿está bien? A todos nos tiene que salir relativo, no nos tiene que salir lo mismo. Ahorita vamos a hacer un criterio convergente. Ok, gracias. ¿Y ese lo arrastramos, profe? Sí, habría que arrastrarlo. La suma de todos los valores, nos tendría que dar en teoría, 10,000. Entonces, fíjense bien, la suma de todos estos nos tendría que dar en teoría 10,000.
Nos está dando 9,800. En el total tiene que dar 10,000 exactos. Sí, a todos les tiene que dar 10,000. ¿Qué hizo para poder hacerlo para 10,000, profe? En el último, corregí que no fuera nada más menor, sino le puse menor o igual. Eso es lo que hice. Ok, y si no es así como iniciación, como, o sea, ¿por qué nada más el último valor? ¿O por qué? Porque como ya está cerrando en el último intervalo, pues ahí ya contiene los dos valores, tanto el inferior como el superior. Ah, ok, sí. Gracias, profe. En el último que le cambió, disculpe. Esta parte que no solamente es menor, le agregué menor o igual. Los valores de la columna de frecuencia absoluta son diferentes, pero el total sí son 10,000. ¿Sí? Sí, deben de ser diferentes, no todos tenemos el mismo ejercicio, pero la convergencia debe de ser, que a todos nos tiene que dar la suma 10,000, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Profe, puede poner la primera fórmula de nuevo? Es que a mí me da 10,600. Ahí está. Gracias. Ya me dio, gracias. ¿Los demás a todos les da 10,000? Sí. Sí, profe. Bien, ¿podemos continuar? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, ¿qué es la frecuencia relativa, Arturo? La frecuencia relativa, Sí. pues aquí en base a lo que yo investigué, le puedo decir que la frecuencia relativa es una clase, bueno, sí, la frecuencia de la clase dividida por el total de frecuencias de todas las clases. Este resultado se expresa generalmente como porcentaje. Es como la suma de las frecuencias relativas es 1 o 100%. Otra forma de decirles que es una medida que está influida por el tamaño de los valores de la muestra. Y al aumentar el tamaño de la muestra, aumentará el tamaño de la frecuencia. Ok. Ahí lo tienen ya, ¿de acuerdo? Ay, no, espere, ¿qué hizo? ¿Cuándo lo puso? ¿Cuándo lo puso? Bien, listo, continuemos. ¿Qué es la frecuencia percentil? No, Ah, espere, profe. Pues es lo que dijo Arturo. bueno. Ahí está. Ahí está, ¿no? La fórmula. Entre 10.
Ya, profe, continúe. Gracias. Ya. Sí, profesor, ya. Gracias. Ya, ¿verdad? Bien, Patricia Maday, ¿qué es la frecuencia percentil? Pues son las que muestran las variables que deja detrás de una frecuencia acumulada. ¿Sí me ¿Otra escuchó? vez cómo? Muestra la variable que deja de, bueno, sí, muestra la variable que deja detrás una frecuencia acumulada. No. Mm, entonces sería como la suma de las frecuencias absolutas en la clase donde se encuentra la posición. No, ¿alguien? Pues no lo entendí muy bien, pero investigué que se supone que representa cada frecuencia absoluta, ¿no? Respecto del tamaño de la muestra. Y la suma debe ser total a 100, algo así. Ok. Listo, ¿podemos continuar? No, espere. No, puede poner ¿era qué? ¿Frecuencia relativa por cuál? ¿Por 100? Ujú. Ya, profesor. Gracias. ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Por qué, profe? ¿Por qué qué? ¿Por qué, por qué se multiplica la frecuencia relativa? Porque es la expresada de la absoluta, pero es en porcentaje. Este es el 7.17. Lo que podemos hacer es poner esta misma, Arturo, poner esta misma y ponerlo aquí, o sea, esto, y entonces darle que sea en forma de porcentaje. Es el porcentaje que se está representando. Y en total daría el 100%. Claro, 1 o el 100%, ¿no? Regla de probabilidad. Ok, bien. ¿Duda a los demás? ¿Están tomando nota? ¿Ya vieron la importancia de estudiar? O sea, no nada más se trata de venir a medio aprender Excel, ¿eh? Si no hay la interpretación, pues yo no voy a saber qué hacer. Sí, profe. ¿Podemos Ya la continuar? última. Sí, profe. ¿Alguien le había dicho qué? ¿La última qué? Ya es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Frecuencia acumulada. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer con relación a la absoluta o a la relativa o a la percentil, con relación a la que quieras, no pasa nada. Bien, hasta aquí no llevamos nada, entonces solamente llevamos la primera frecuencia absoluta. Hasta aquí llevamos los 717 más la acumulación del segundo de la frecuencia absoluta. Y entonces arrastramos a partir del segundo y al final nos tiene que dar 10,000, ¿no? Sin ningún problema. ¿Listo? ¿Dudas?
¿Puede poner la fórmula de nuevo, por favor? La primera nada más es esta parte. La segunda, profe. Y a partir de segundo arrastramos. Sí, así es. Listo, profesor. ¿Los demás? Sí, ya, profe. ¿Los demás? Ya. Vamos bien. ¿Seguros? Yo tengo una pequeña duda. Sí, Estrella. En los totales, ¿por qué puso 1? ¿Lo sumó? Sí, es la suma. Ah, ok. Vale. ¿Más preguntas? Por el momento no. Bueno, lo que nos resta por hacer, pues es la parte gráfica. Pongan atención, seleccionen toda la frecuencia absoluta, pónganle insertar y de aquí, pues pónganle una gráfica de barras ahí tridimensional, no sé, lo que ustedes quieran. Y esa es, ¿no? Va a ser conocido como el histograma. Histograma, ¿de acuerdo? Ay, maestro, me perdí ahí. ¿Me puede repetir, por fin? ¿En qué te perdiste? ¿En cuál subrayó? Bueno, ¿cuál puso? La frecuencia absoluta. Ay, Bien, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Todos? Sí. ¿Podemos continuar?
Así es. Bueno, ¿por qué se selecciona Sí. la frecuencia absoluta? Pues es la más común, es a partir del conteo donde se realiza, ¿no? Ahí lo pude haber realizado con relación a la frecuencia relativa o la frecuencia percentil, pero pues la tomamos como la frecuencia absoluta, que es el conteo de las frecuencias, ¿no? Ok, gracias. Bien, de ahí, si la teoría no falla, a ver, vamos a seleccionar con clic derecho, pongan atención, seleccionar datos. Vamos a agregar una nueva serie que le vamos a llamar polígono, que es el polígono de frecuencias, polígono de frecuencias, ahí está, y los valores de la serie, los valores de la serie curiosamente van a ser todos los de la frecuencia absoluta otra vez, ahí está. Tenemos dos gráficas exactamente iguales. Le vamos a dar un clic sobre la naranja y solamente la diferencia es que esta pues va a tener líneas rectas, ¿no? Entonces aquí debemos de cambiar el gráfico, a uno de 2D que es de barras, ahí está. Déjenme un segundo a ver. Aquí insertar el gráfico que sea de 2D. Ahí está. Y ahora la columna de las naranjas ya lo puedo convertir y ese es el polígono de frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Dónde le dio, profe? ¿Puedes repetir eso? ¿Cuál? Todo eso, desde Ajá. que agregó polígono de frecuencia. ¿Qué pasó? No están poniendo atención, muchachos. No, es que Es va que bien lo que lo busco en rápido. la compu. Estaba así, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Ajá, Y hasta ahí sí. Sí. Le dan clic derecho sobre el gráfico. Le dan agregar o seleccionar datos. ¿De acuerdo? Les aparece esto. Y hasta ahí sí. Luego le van a agregar. Dice Y nombre le de la ponemos polígono. Y abajo seleccionen otra vez los valores de la frecuencia absoluta. Uy, ¿Sí o no? sí. Los demás. Espere. Sí. Sí, profe. Yo me quedé en donde ya le cambian para la gráfica, pero no sé cómo poner las líneas porque nada más se me cambian las líneas y se van las de barras. No sé. Ahorita vamos, ¿de acuerdo? Ya le damos a aceptar. Sí. ¿Listo? Y aquí le dan a aceptar. Después, Queda seleccionado el gráfico global. Se van a insertar y lo modifican para poderlo hacer ya no de 3D, sino de 2D, ¿no? Y aparecen lo mismo, pero en barritas planas. Ahora sí que en 2D, pues. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. sí, ¿Sí o no? sí, ya. sí, ya. Profe, Mande. no sé por qué a mí me salen las barras naranjas, no al lado, sino encima. Porque seleccionaste mal. Ahí estas son las apiladas y es la primera. Ya me salió. ¿Ya están ahí? Ya. Ya estamos ahí.
Ahora le dan un clic a la gráfica naranja, de manera que se seleccionen todas así. ¿Me vieron? Ya. ¿Seguros? Ya. Sí. Y entonces ahí en insertar, modifican el gráfico y le dan que sea de líneas. Oh, ya. Ahora sí, ya quedó. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, hasta ahí ya. Ahora sí. ¿Cómo? Daniela, Ande. marca de clase y límite de clase. Marca de clase. Es el punto medio de cada intervalo, ¿no? Ajá, Punto es el medio. valor que representa todo el intervalo para el cálculo de los parámetros. ¿Esa cuál es? La marca de clase. Bien, ¿y el límite de clase? Eh, bueno, también se pone el inferior y el superior, ¿no? ¿O no? Algo así, Daniela. Fíjense bien. Bueno, Denle doble clic sobre las azules, denle doble clic sobre las azules y les aparece esta parte, ¿de acuerdo? Entonces dice el ancho del rango. Vean lo que va a suceder cuando lo voy bajando. ¿Qué está pasando en la gráfica? ¿Es Se más hacen más ancha? gorditas. ¿Cómo que se hacen más está gorditas? haciendo más gruesa. Se van pegando, se van pegando. Bueno, después del anuncio de los tamales oaxaqueños, se van pegando, ¿de acuerdo? ¿Sí, señores, o no? Sí, profesor. Sí. ¿Dudas, preguntas? Yo Sí. ya seleccioné las barras naranjas. ¿Cómo le hago para que se hagan líneas y no se borren las azules? Le pones nada más en insertar y le pones que el gráfico sea de líneas. Pero se borran las azules. No, pues estás seleccionando ambas. Mm, ya. ¿Ya? Ya. ¿Duda los demás? Ya. No, profe. ¿Preguntas? No, profesor. No. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué le hace falta a la gráfica o qué podríamos Sí. decir? ¿Qué podríamos decir que está mal en la gráfica? Pongan atención.
¿Qué está? ¿Qué podemos corregir en la gráfica? Le faltaría como la simbología, ¿A qué te refieres con simbología? lo que representa cada, Ok. lo que representa cada barra, ¿no? Bueno, está entendiéndose que es un histograma y cada barra representa. Pero ¿qué dice el eje X de la gráfica? ¿Cómo? ¿Qué dice el eje X de la gráfica? ¿Son los intervalos? ¿Cómo? ¿Son los intervalos? Sí, pero no debería decir número 1, no debería decir número 2, debería decir este intervalo es de tal valor a tal valor. ¿Están de acuerdo? Ah, ok. Sí, Ah, profe. pues sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Cómo lo cambiamos? Sí. ¿Quién preguntó eso? Uy, ¿Eh? ¿de cómo se cambia? Sí. Ah, fui yo, ¿Quién yo? Daniela. ¿Cómo tú crees, Daniela? Es mm, en opciones del eje. Sí, pero necesitamos preparar el intervalo. Para eso, vamos a hacer algo aquí que diga intervalo. Fíjense bien, intervalo. Y para ello vamos a utilizar una fórmula bien sencilla que se llama de concatenar, que quiere decir unir. Entonces vamos a tener coma, esta parte, vamos a ver. Ay, ay, ay. Fíjense bien. Espacio, coma, luego comillas, coma, espacio, coma, y finalmente ahí está, así se forma el intervalo. Ah, Dios mío, pero no podemos tener esto, ¿no? Tan terrible. Maestro, ¿sí dice la Entonces, fórmula? Bueno, con CAT. espérenme, déjenme ver, redondear coma con 2, así, para que, ahí está. ¿Listo? Bien, y de ahí arrastran. Y ya tenemos el intervalo, ¿no? ¿Es lo mismo con CAT que concatenar? Sí, es correcto, pero aquí debe de llevarlo a redondear porque si no van a aparecer unas cosas ahí raras, coma 2, ahí está. Ay, espere ahí. Listo, ahí bien, ya están formados los intervalos, podemos continuar. Espere. Bien, y después de ahí le damos clic derecho, seleccionamos los datos, le damos a Profesor, editar no. y seleccionamos estos Espere. intervalos, ¿no? Listo, le damos a aceptar y ha quedado nuestra Ay, gráfica. no. ¡Aguante, profe! Así le dijeron a mi prima, aguante, ya tiene 3. Ponga otra vez la fórmula, la primerita, por favor. No llores, Daniela, Esa nada más, por favor. es que ahí va bien rápido. Pues es que estoy con puro alumno crack, ¿no? Uy. Y redondear. ¿Por qué le puso un 2? Se selecciona que el límite inferior ¿Por qué le y luego puse un coma 2 2? ¿En dónde? después de Q2. Porque dice que es redondear. ¿Cuántos decimales quieres? Yo quiero 2 decimales. Fuera. Profesor, yo tengo la ¿Mande? opción
Concatenar. ¿Es lo mismo que concat? Es la misma, nada más que actualizadita es con CAT, Arturo. Ok. Oigan, todos deberían de tener 365, la universidad se los regala. Si no, por favor actualícelos si son tan amables. Jejeje. Es un... Órale, ya quedó el profe. ¿Ya? ¿Dudas? Y para ponerle la gráfica, ¿cómo era? Clic derecho, seleccionar datos y en la parte de etiquetas del eje horizontal le das a editar y seleccionas ese rango. Ok. Gracias. Maestro, ¿cómo dijo eso? Ya no, bueno, estaba haciendo lo otro. Clic derecho sobre la gráfica, seleccionar datos y ahí le pones donde dice etiquetas del eje horizontal, editar. Gracias. ¿Cómo dijo para que se hicieran más gruesas las gráficas azules? Las barras azules. ¿Ya puedo borrar? Profe, ¿Eh? ¿sí me oye? Sí. ¿Cómo puedo hacer más gruesa la barra azul? Le das doble clic sobre la gráfica azul y aparece este wizard y ahí en el ancho del rango lo va reduciendo, en este donde dice ancho del rango. Ah, ¿Listo? gracias. Sí, ya. Bien. ¿Ya les quedó la gráfica así? Sí, profe. Por último, la gráfica que se le conoce es como la gráfica S. Y van a seleccionar la frecuencia acumulada y le van a dar insertar y le van a dar una de línea así. Y ahí es conforme va a ir creciendo. Gracias. Sale. Gracias. Esa dijo que es la gráfica S, ¿verdad, profe? Sí, gráfica S, nada más que pues ahorita esta salió lineal, ¿no? Pero siempre se conoce como gráfica S.
Sí, profe, gracias. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? No. No, ¿Todo en orden? Sí. obvio microbio. Obvio microbio, muy bien. ¿Están listos para su ejercicio ya? Aquí comienzan las actividades. Espero Supongamos que sí. Supongamos que sí, ¿no, señor? Ya listo. Les voy a dar unos datitos pequeñitos, 16,000 datitos. Se los voy a poner ahí en el Teams, denme un segundo. Esta base de datos es de una empresa, es un ejemplo real, tienes que hacer exactamente lo mismo. Denme un segundito, por favor. Bien, ¿listo, muchachos? Título, ejercicio 1, estadística. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Estadística descriptiva, ahí está, instrucciones. Realizar toda la descripción, ya saben a qué me refiero, de los datos, ¿verdad? Sí, profe. Aquí les voy a adjuntar un archivo. Este archivo es en el Saella ejercicio 1, ahí está. Chequen si lo pueden ver. Los alumnos no pueden editar. Pero sí, a ver, chequen si lo pueden descargar, por favor. Chequen si lo pueden descargar y si no se los pongo en... A ver, denle, chequen si lo pueden descargar. ¿Sí lo pueden ver? Permítanme un instantito, profe. Sí, sí lo cargando. podemos descargar. Perfecto, bueno, entonces lo que van a tener básicamente, fíjense bien, a qué parámetros. Obviamente nosotros creamos los datos aleatorios, aquí ya se los estoy dando de un ejercicio de la vida práctica, fíjense bien.
¿Cuál dato van a tomar? No le van a hacer caso más que a la primer columna. Digo, a la columna F, al dato individual, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuántos datos tenemos? 18,000 datitos, ¿no? Sencillo, ahí está, de una producción de más o menos 2 horas o algo así. ¿Sale? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Voy a detener Todo la bien. grabación.